los que nunca participaron hoy, cuando menos, se enteren por la radio de la existencia de un otro Perú, que es aquel que está más allá del estrecho horizonte en que viven o han vivido tradicionalmente. En suma, diría, la radio es un elemento integrador en países como los nuestros, con distancias geográficas y dificultades de comunicación, no solamente física, sino también espiritual, un instrumento de integración de una eficacia extraordinaria y que creo que no ha sido debidamente valorada en algunos países, y me temo mucho que en el caso del Perú, y puedo decirlo con alguna autoridad porque yo he sido ministro de Educación y me ha tocado, en fin, responsabilidades nacionales, sin reparar en la trascendencia que para fines educativos podría tener, y tiene de hecho, la radiodifusión. A la doctora Camacho, la pregunta viene más en portugués que en español, entonces voy a tratar de adaptarla lo mejor posible. Gracias. Dice, ¿en qué medida el libre acceso de archivos sonoros para la Internet puede contribuir a la construcción de un patrimonio de sonidos mundial? Sin duda, evidentemente, que la Internet debe y tendrá que apoyar en esta tarea para efectivamente poder tener no solamente un levantamiento nacional, sino por lo pronto latinoamericano en materia de sonidos. El asunto aquí delicado, digámoslo así, y que siempre, por lo pronto, en Europa sí tiene muchísimo peso, y quizás en nuestros países no tanto, pero cada día que pasa se reconsidera más el asunto de los derechos de autor. Efectivamente, yo creo que un acervo que está en una fonoteca no tiene razón de ser si no se tiene acceso a él. O sea, de nada nos sirve una serie de colecciones importantísimas si el público no tiene la posibilidad de tener acceso a él, sea quien sea. Y Internet me parece que sería el medio idóneo, óptimo, para que desde cualquier parte del mundo sean considerados, sean consultados, por lo menos, en este caso, los acervos nacionales, y que no tengan, pues bueno, fines lucrativos ni que puedan ser reutilizados para una cuestión mercantil, pero me parece que sería pues la mayor o la fonoteca del mundo más interesante, la Internet. Y yo creo que esta es una posibilidad total y absolutamente real, pero para eso tenemos que trabajar muy fuertemente los que nos dedicamos a generar fonorregistros en tener un trabajo de catalogación previo, porque si no tenemos y si no sabemos qué es lo que contiene un archivo sonoro, de poco sirve su digitalización o de poco sirve subirlo a la Internet si no tiene todos los datos por los cuales la gente va a consultar. Entonces, hay que hacer un trabajo previo a esa posibilidad de fonoteca mundial, digámoslo así, que sería a través de la Internet, y que si estamos todos conscientes de esta importancia, creo que el trabajo de catalogación no podemos soslayarlo como la columna vertebral para esta posibilidad. En esta misma línea le preguntan qué porcentaje de los archivos sonoros ha perdido México por falta de una política de conservación. No podría decir exactamente con precisión ningún número, con toda certeza, pero lo cierto es que yo en lo personal, incluso como productora, me tocó trabajar con cintas ya grabadas, o sea, reutilizar las cintas porque no había en esos momentos recursos. Y lamentablemente nadie protestó en aquel momento, o sea, estábamos acostumbrados de pues, no hay dinero, no hay recursos, pues vamos a reciclar las cintas. Yo lo viví personalmente y realmente me parece atroz justamente no tener la conciencia de que estos soportes forman parte de nuestra identidad como nación y que por una decisión política se decidan borrar acervos. Creo que hoy día la situación ha cambiado un poco, hemos generado una serie de seminarios que nos han permitido reflexionar de manera nacional, pero también en forma internacional, con los especialistas en este terreno que llevan años trabajando en Europa
a través de las 3 asociaciones más importantes, que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros, la IASA, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, la FIAT, y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Con ellos hemos trabajado muy fuertemente estos temas y ahora tenemos de nuestro lado involucrada a la UNESCO en su sección latinoamericana, porque la UNESCO ha sido quien ha generado desde París y ha recomendado a los países la salvaguarda desde los años 80 del patrimonio audiovisual. Yo diría que en México se ha perdido muchísimo material y se puede perder muchísimo más si no nos damos cuenta de que tenemos que transferir estos materiales a plataformas digitales, porque el futuro de la radio evidentemente es digital. Y en pocos años, yo diría en 2, de hecho hoy día nosotros no hemos podido adquirir 5 grabadoras de carrete abierto para tener un stock para hacer esta transferencia de nuestros soportes analógicos a estas plataformas digitales. Lamentablemente van a ser pues una pieza de museo los soportes analógicos, como lo son hoy día los cilindros de cera. Entonces sí estamos en una carrera contra el tiempo, se ha perdido muchísimo material de archivo sonoro en nuestro país, pero se puede perder muchísimo más. La siguiente pregunta es dirigida a ambos y básicamente es para que profundicen en el siguiente aspecto. ¿Qué pasa con la radio y la integración y la identidad en el caso de Perú y de México? Bueno, yo creo que la radio, y más como lo comentaba en mi conferencia, hoy día tiene un papel prioritario y lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que muchas veces tendemos a pensar que la radio va a ser sustituida o está siendo sustituida también por la radio en Internet, pues yo diría que esto no es así. Al contrario, hay una vinculación muy estrecha entre la radio e Internet, y creo que de ambos, la conjunción de ambos, uno medio y otra herramienta, pues tenemos la posibilidad de llegar a públicos más allá de nuestras fronteras, que eso es fundamental. No solamente poder llegar a nuestros compatriotas en Europa, Estados Unidos o donde se encuentren, sino también tener la posibilidad de establecer un vínculo mucho más estrecho también con toda América Latina. Es una cuestión que requiere trabajo, es cierto, porque la radio, lamentablemente, como medio de comunicación, por lo pronto en nuestros países, si bien reconocemos su valor, finalmente se reconoce mucho más el peso que tiene la imagen, porque vivimos en un siglo, el siglo pasado, que privilegió fundamentalmente la imagen sobre el sonido, siendo que los seres humanos somos seres sonoros por excelencia. Desde el vientre de nuestra madre escuchamos los sonidos que nos llegan desde el exterior, y lamentablemente hemos reconocido muy poco en el sonido ese valor que tiene como persona, como sociedad, como nación, como países de la región. Entonces sí hay que hacer un trabajo, como lo decía Muñoz Ledo. Hoy día que hay estas reuniones de las radios nacionales de toda América Latina y que estamos tratando de ponernos de acuerdo para generar producciones conjuntas, para hacer un trabajo de manera conjunta, me parece justamente comenzar a rescatar y a valorar la importancia que la radio tiene en nuestra región. Así que también quiero aprovechar para agradecer a algunos directores que forman parte de esta ARNESPAL, que están aquí con nosotros, que es esta Asociación de Radios Nacionales de toda América Latina, de la cual Radio Educación forma parte también, que estamos justamente trabajando en ese tenor para recuperar, revalorar la importancia que la radio debe de tener en nuestros países para fomentar una mayor integración. Señor Paniagua. El Perú es un país perfectamente conocido como otras naciones latinoamericanas que está condenado a buscar la unidad en medio de la diversidad. Es un país pluricultural y multiétnico, y consiguientemente la identidad nacional es una construcción difícil, puesto que tiene que recoger los aportes de muy distintas y varias y hasta encontradas culturas. Predominan, desde luego, algunas de ellas
tradicional e históricamente como la cultura quechua o la aymara, pero existen otras muchas. Y en ese aspecto creo que ayuda y desde luego contribuye muy eficazmente a este esfuerzo de construcción de identidad nacional la radio, en la medida en que ella, de manera singular, en el interior del país, es el medio de difusión del folclore y señaladamente de la música. La música del interior del Perú, que es tan variada como seguramente lo es en muchas otras regiones del mundo y de la América, solo se conoce y se difunde masivamente a través de los medios, y en este caso de la radio, de los medios de comunicación y de la radio del interior del país. Es más, diría yo que la música folclórica peruana que identifica tanto a nuestras regiones es el aporte cultural que han hecho las radios a la creación de la identidad nacional. De otro lado, yo creo que la difusión de ciertos valores y de determinado tipo o mejor, la excitación de cierto tipo de sentimientos de carácter nacional que pueden contribuir también a echar las bases de la identidad nacional, se han logrado merced más que a la televisión, desde luego la televisión ha hecho un aporte enorme, pero más que a la televisión, a la radio. Después de todo, la radio no solamente es usada en nuestros países por quienes viven en el interior, sino por la gente de la ciudad, no sé si sea lo mismo acá. En el caso del Perú, pues todo automovilista que se desplace en la ciudad de Lima, que tiene un tráfico tan complicado como la Ciudad de México, pues necesita la radio y es el instrumento orientador para poder sortear las dificultades que ello plantea. Por uno u otro camino, es mi impresión y ratifico el punto de vista. Creo que la radio cumple un papel fundamental, eficaz y muy dinámico en el proceso de integración nacional. La siguiente también es una pregunta dirigida a ambos. Quizá pueda seguir con usted, señor Paniagua. Dice, ¿qué pasa con los indígenas y la radio, tanto en Perú como en México? En el caso del Perú, la radio ha servido en algunas zonas de poblaciones indígenas, por ejemplo, para la difusión de ciertos credos religiosos. Y eso es otro de los factores que ha permitido una elevación cultural bastante notable. Y lo que es más importante, la conservación del legado lingüístico del pasado, que corre el riesgo de perderse precisamente porque la tradicional concepción de integración en el Perú pasaba por la convicción de que hay que castellanizar el idioma como un mecanismo de unidad nacional. En los últimos tiempos, en cambio, hay un empeño por revalorizar el aporte de las lenguas nativas y utilizarlas como un vehículo de comunicación, no solamente entre quienes lo hablan, sino como un mecanismo de difusión hacia otras comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo la impresión que el medio ha servido pues para afianzar un proceso que esperemos sea más intenso en el futuro. En México, a diferencia de América Latina, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de radios indigenistas, aproximadamente 24 estaciones de radio en todo el país, y realmente este sistema de radio indigenistas ha servido como medio no solamente de comunicación, sino de vinculación entre las comunidades indígenas. Así que la experiencia en este terreno en nuestro país es, creo que, muy valiosa y ha sido realmente fundamental. Continúo con usted, señora Camacho. La pregunta que le dirigen es la siguiente. Si conoce usted iniciativas radiofónicas o televisivas urbanas exitosas, independientes de cualquier apoyo gubernamental. Sí, cómo no. Sí, hay varias iniciativas y ahora recuerdo muy concretamente una de las iniciativas que no solamente es en radio, sino es multimedia, radio, televisión, prensa, revista, que es el proyecto
Bulbo, que desarrolla todo un colectivo en Tijuana, un colectivo independiente que está al margen de todos los apoyos públicos, que bueno, claro, si se les puede dar un apoyo lo reciben con muchísimo gusto, pero ha sido una experiencia francamente exitosa. De hecho, muchos de sus programas, por la calidad y sobre todo por la originalidad y creatividad, son transmitidos a través del Canal 22, que es el canal cultural en nuestro país, y algunas experiencias también son transmitidas en Radio Educación. De hecho, también uno de sus programas ha ganado uno de los premios en la Bienal Internacional de Radio. Así que esta experiencia o este ejemplo pues de radiodifusión, y no solamente radio, como lo decía, de trabajo multimedia, de colectivo creativo con búsquedas en los lenguajes radiofónicos televisivos, pues es digna de hacerse notar. Señor Paniagua, le dirigen la siguiente pregunta. ¿Considera usted que los medios de comunicación apoyados por la sociedad civil podrían sustituir a los partidos políticos en la selección de representantes populares? Bueno, en el curso de mi exposición yo analicé, claro, ligeramente estas ideas que giran en torno de la llamada democracia de audiencia, que quisiera convertirse en la práctica, y perdóneseme el uso del término que no es peyorativo sino descriptivo, convertir la democracia en una encuestocracia y de esta manera desinstitucionalizar la democracia, eliminando a los partidos políticos como un elemento de intermediación y permitiendo, según se dice teóricamente, que el pueblo de modo directo e inmediato acceda a un nivel de decisión política que se expresaría a través de las encuestas. El gran problema, por cierto, radica en que la encuesta es todavía un mecanismo de investigación de opinión que merece algunas objeciones, no solo por la señalada circunstancia de que con frecuencia ellas se llevan a cabo en nuestros países sin una apropiada auditoría que permita conocer el universo consultado, las preguntas, la forma de las preguntas, la oportunidad, etcétera, sino también la administración de los resultados obtenidos. En los países donde existe algún mecanismo de esta naturaleza, como podría ser el caso de España, Francia, el valor relativo, o mejor dicho, las encuestas tienen un valor bastante más relativo en lo político que la que tienen en nuestras realidades. Y eso parece estar revelando, pues, que puede haber, a través del uso de las encuestas, un intento de manipulación sumamente peligroso. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es, y le contesto directamente la pregunta, yo no creo que el sistema representativo haya agotado sus posibilidades. Ahí sí, en el mundo de hoy, por razón de la videopolítica y particularmente de la antipolítica, vivimos una etapa de crisis, que algunos llaman de crisis de representación, en que no hay una fluida comunicación entre los representados y los representantes, y en que no siempre los sistemas electorales permiten recoger con fidelidad y con precisión la voluntad de los electores, y los representantes no siempre tienen la sensibilidad o la capacidad como para hacer el papel que les corresponde de representación con eficacia. En suma, creo que la democracia tiene todavía un papel que cumplir, la democracia representativa, y que me parece que sus deficiencias actuales, atribuibles a los partidos, atribuibles a la política, también a los propios electores, pueden y deben hacer un empeño mucho más crecido para perfeccionar sus mecanismos y superar esta etapa de crisis que estamos viviendo. La siguiente pregunta también va dirigida a ambos. Dice: personalmente percibo todavía un divorcio entre la reflexión académica, las necesidades urgentes de la radio cultural, social, educativa, y el interés de las nuevas audiencias. La pregunta: ¿cómo iniciar un proceso de integración radiofónica cuando dicho divorcio está vigente aún en los diferentes sistemas de radio de cada uno de nuestros países? Doctora Camacho.
Pues no estaría del todo de acuerdo. Yo creo que efectivamente la radio, como lo comentaba el señor Valentín Paniagua, ha servido como un vehículo de integración a nivel nacional, que es el caso de México, muy particularmente, un país tan complejo como el nuestro, pero también en su momento un medio de comunicación que nos permitió también tener esta cercanía muy particularmente con toda América Latina. No olvidemos ese lema incluso de la W, que era la W, la voz de la América Latina, la voz de México para América Latina. Y pues, creo, sin temor a equivocarme, que efectivamente muchas de las producciones que se transmitieron a través de esas ondas hertzianas en ese momento, indiscutiblemente ayudó o permeó pues en el imaginario colectivo de toda la región. Yo creo que este rompimiento al que aluden entre el aspecto académico y el trabajo cotidiano, bueno, es real en el sentido de que las universidades efectivamente forman alumnos que a veces no tienen nada que ver esa formación con la vida práctica en los medios de comunicación. Ahí sí, efectivamente, yo veo un rompimiento e incluso yo sugeriría que las universidades tendrían que estar revisando de manera permanente sus programas académicos, que hoy día vemos que la mayoría de ellos son obsoletos y que responden a un modelo de comunicación, de sociedad, de país, que ya no corresponde. Ahí yo sí vería justamente una desvinculación entre el mundo de la academia y el mundo práctico de la vida cotidiana en los medios de comunicación, no solamente en la radio. Señor Paniagua. Yo en verdad quisiera adherir las opiniones que acaba de expresar la doctora Camacho en torno de este divorcio que es tan perceptible y claro entre la actividad académica y desde luego la reflexión y la vida real de nuestras sociedades. En relación al otro tema, esto es al papel que puede cumplir la radiodifusión para lograr ese objetivo que es un sueño del que ha hablado tan entusiastamente aquí Porfirio Muñoz Ledo hoy en la mañana, que es la integración de nuestros pueblos en unidades supranacionales y dentro de un proyecto político como el que él describió. Yo digo, en esta materia rehúso hacer opinión porque, en verdad, debo decirlo con toda franqueza y por el respeto que me merecen ustedes, no conozco a fondo la legislación latinoamericana en torno de procesos o de objetivos de integración continental para los efectos de lograr este objetivo político. ¿Encarnan los medios de comunicación el deseo de superar su condición de estados fallidos de transición para potenciar su democratización, o es mucho pedirle al periodismo? Yo sí creo. Mi visión en general es la de que las relaciones entre la política y los medios de comunicación son conflictivas, sencillamente no porque se discrepe en torno de los objetivos o de los ideales que animan a unos y otros, sino como acontece siempre con la gran mayoría de los problemas de carácter social, porque hay una disensión clarísima respecto de los medios en determinadas circunstancias, particularmente en aquellas circunstancias que son conflictivas. El político desearía, por supuesto, que el medio de comunicación pues no perturbara la conducción de de los destinos sociales. Y el medio de comunicación anhelaría, creo, que los políticos adhirieran los puntos de vista que se defienden, ya sea editorialmente o en la información periodística. Lo cierto del caso es, y el estudio realizado por el PNUD es muy claro al respecto. Los expresidentes y líderes latinoamericanos entrevistados en la encuesta que el PNUD hizo para el examen de los problemas de la democracia en esta parte del mundo,
revela que la gran mayoría de ellos encontraban que los medios de comunicación tienen un enorme poder, frecuentemente representando intereses de carácter económico que perturban o de alguna manera dificultan el ejercicio del poder. Este es uno de los aspectos. El otro aspecto que ese estudio pone de manifiesto es que con frecuencia los medios de comunicación asumen partido y promueven determinadas tesis, no siempre con el fundamento o con la seriedad indispensable, fundados en que no asumen ningún tipo de responsabilidad de carácter político cuando tales ideas se ponen en ejecución y eventualmente pudieran fracasar. Y en tercer lugar, anotan ellos mismos que la mayor dificultad es la incomunicación y la dificultad de diálogo con los propios medios para los efectos de diseñar, o más que diseñar, de poner en ejecución determinados proyectos de contenido nacional. Lograr, en otras palabras, un cierto consenso nacional que permita conducir, con acierto en lo posible, pues el destino colectivo. Creo que esta situación es superable. Y yo voy a mencionar un dato de la realidad concreta del Perú que estoy seguro no es aplicable a todos los países. El Perú, como otras sociedades latinoamericanas, ha vivido permanentemente erizado por la confrontación y naturalmente sin lograr eso de que se habla tanto entre nosotros, que es diseñar un proyecto nacional. Esto es, para usar una palabra muy grata a Ortega y Gasset, un proyecto sugestivo de vida en común, un proyecto que recoja las ilusiones y aspiraciones de todos y un conjunto de tareas que sean realizables también por todos y en que cada quien pueda participar y aportar algo. Pues bien, nosotros hemos comenzado por suscribir lo que hemos denominado Acuerdo Nacional, que es nada más ni nada menos que la adhesión de los grupos políticos y de las fuerzas sociales y económicas más importantes del país en torno de 31 políticas de Estado, con el propósito de que estas políticas de Estado sean respetadas durante 25 años y que a medida que pase el tiempo se vayan aprobando políticas de mediano y de corto plazo, de modo tal que la política se racionalice, la política se aleje de la improvisación, del mesianismo y de todos estos vicios que hacen a veces de la política un juego irresponsable frente a los destinos del país. Allí hay, en nuestro punto de vista, un principio para encontrar la unión frente al futuro. Lo ideal sería, por cierto, construir una acción compartida de futuro entre todos los sectores de nuestras sociedades y en ese esquema medios de comunicación, partidos políticos, sociedad civil a través de todas sus instituciones, iglesias, etcétera, podrían realizar la tarea que les corresponde, discrepar en todo, menos en aquello que es materia de esos acuerdos que son muy importantes, por cierto, para desenvolver una serie de políticas de educación, en fin, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí hay un camino que podría permitir hacer de la relación entre partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación una posibilidad de enriquecimiento y de construcción de una nueva sociedad latinoamericana. Doctora Camacho, dice la pregunta, ¿por qué se han reducido cada vez más los espacios de opinión en radio, educación? Y si no cree que sería sano abrir estos espacios a todo el público. No, yo creo que todo lo contrario. No me imagino, no veo una radiodifusión en México que tenga hoy día un espacio como punto de encuentro en donde se dan cita 4 periodistas de la talla de Granados Chapa, Virgilio Caballero, Ricardo Rocha y Javier Solórzano, Javier y el maestro Granados Chapa recientemente
nombrados premios nacionales de periodismo. No hay una sola estación en el país que tenga justamente ese nivel de debate y crítica como la tiene Punto de Encuentro. Por solo mencionar alguno, pero prácticamente no se ha cerrado un solo espacio de opinión, al contrario, se han abierto muchos más, por solo mencionar pero también quiero mencionar el de Política en Plural, un espacio fundamentalmente conducido por gente no solamente de la academia, pero también del mundo de la política. Son muchos espacios de opinión que hoy día, a diferencia de otras administraciones, hay en la emisora. La siguiente pregunta también dirigida a ambos. Desde sus perspectivas, ¿cuál debe ser la función de la radio, propiedad de los gobiernos estatales? Bueno, yo creo que es muy claro que la función, que primero tendría que haber un reconocimiento del Estado en los medios públicos, que lamentablemente no ha sido así. Si bien es cierto que, por ejemplo, la radio cultural educativa en nuestro país data desde hace 80 años, de hecho hemos cumplido el 30 de noviembre del año pasado 80 años de existencia en el caso de Radio Educación, que fue la primera estación educativa en nuestro país, a instancias del filósofo, pensador mexicano José Vasconcelos. Si bien es cierto que la radio en nuestro país nace con estos fines de llevar la educación a todos los confines de nuestro país, muy poco o muy rápidamente nuestro país adquirió el modelo norteamericano y con él todas las aspiraciones de un fortalecimiento para una radiodifusión de carácter público, como fue el caso, por ejemplo, de la europea, que nació siendo una radiodifusión pública y que al paso de los años, claro, se combinó el modelo. En nuestro caso fue totalmente lo contrario, y yo creo que esto ha sucedido en la mayoría de los países latinoamericanos. El modelo que imperó fue el modelo de Estados Unidos, el modelo comercial, y realmente hubo muy poco apoyo, y creo que hoy día también no lo hay, para la radiodifusión, para el fortalecimiento de la radiodifusión pública, que evidentemente tendría entre sus objetivos pues llevar la educación, la cultura, ser un espacio abierto para la discusión, para la reflexión, para el debate de las ideas, ser una radio de servicio a la sociedad, en donde tenemos la obligación, por supuesto, de estar experimentando de manera permanente con los lenguajes radiofónicos, de estar innovando nuevas formas de creación radiofónica, donde tenemos la obligación también de conservar y salvaguardar nuestro patrimonio, entre muchas obligaciones que tiene la radio en nuestros países. Pero es cierto que efectivamente el Estado ha dado muy poco apoyo o ha reconocido no en la justa medida la importancia que tendría que tener la radiodifusión pública en nuestro país. Y creo que Muñoz Ledo lo ejemplificó muy claramente. El hecho de tener una ley que data, una ley total y absolutamente obsoleta que data de los años 60 y que realmente hay grandes resistencias para seguir avanzando en la discusión de estas nuevas iniciativas de tener una ley más acorde a la realidad actual de nuestro país, pues también habla de esta falta de apoyo para consolidar un modelo de radiodifusión que a mí me parece que es fundamental en nuestros países en América Latina, que es la radiodifusión pública. Señor Paniagua. Yo comenzaría coincidiendo por completo con la conclusión que acaba de expresar la doctora Camacho y aporto como prueba de esta coincidencia la experiencia vivida en el Perú, que creo que es exitosa y es útil. El Perú tiene una radio que es la Radio Nacional de carácter estatal aproximadamente desde la década de los 30 o 40 y ha sido y es una red importante que cubre el país. Estoy seguro y tengo algún conocimiento para decirlo que no siempre con el apropiado acierto en el diseño de sus programas, pero su presencia fue en cierto modo pues pionera en el proceso de integración del país y en la difusión de ciertos valores.
en determinados momentos de nuestra historia, por ejemplo, en la etapa del régimen del presidente, del general Odría, entre 1948 y 1956, pues el país tenía que soportar 4 veces al día el informativo nacional, que era difundido por el gobierno y que naturalmente homologaba las noticias en todo el país, en una gran red en que además participaban todas, obligadamente por cierto, todas las emisoras de carácter privado. Hoy día no, es una red muy, muy extensa y tiene y cumple una labor importante. Debo destacar adicionalmente el hecho de que en el caso del Perú, por razón de la influencia de las ideas liberales de los nuevos tiempos, se insistió en la necesidad de privatizar también la radio estatal y conjuntamente el canal del Estado, que es el Canal 7. Correspondió al gobierno que yo presidí tomar la decisión sobre este tema y naturalmente decidimos que de ningún modo podía privarse al Estado de un instrumento de esta naturaleza, aun cuando establecimos el principio de que tanto la Radio Nacional como el Canal 7 de televisión pues debían financiar su propio funcionamiento. Y quiero decir, porque me enorgullezco de que este resultado haya confirmado nuestra convicción, quiero decir que tanto la radio como la televisión no son subsidiadas por el gobierno, generan los suficientes excedentes no solo para mantener, o mejor, los ingresos para mantener su operación, sino incluso para ir modernizándose, aunque con cierta molestia. Particularmente en el caso de la televisión nacional es un hecho que sus programas son por largo mejores que los programas de la televisión comercial, hecho que ahora todo el mundo reconoce. Añado a esto que, por cierto, tiene programas que difunden valores y logros en el interior del país, que son un vehículo de integración y reivindicación y naturalmente de recuperación de rasgos de la identidad nacional que no se advierten con semejante énfasis, se entiende, en la televisión comercial. Como ha dicho bien la doctora Lidia Camacho, también en el Perú el modelo de desarrollo radiotelevisivo es un modelo comercial, pero a pesar de eso subsisten estos mecanismos que creo que deben subsistir en el futuro porque son utilísimos, desde luego, aun cuando no se ha empleado hasta ahora, en el caso del Perú, con ese propósito para la difusión, no solo cultural, sino incluso para la cobertura educativa y ahora para el mejoramiento de la calidad de la educación en el Perú. Una última pregunta dirigida a la señora Camacho. Ahora que han llegado las nuevas tecnologías para la transmisión de la señal radial, permitiendo entonces un mayor espacio para más estaciones de radio, ¿cuáles deberán ser ahora los principales actores que puedan utilizar este medio? ¿Que puedan utilizar este medio? Este medio. Bueno, lamentablemente en nuestro país efectivamente no se ha tomado la decisión, el Estado no ha tomado la decisión del estándar tecnológico que va a adoptar para la radiodifusión sonora digital. Como ustedes saben, existían 2 alternativas hasta ahora conocidas, que era el sistema europeo Eureka 147 y el sistema norteamericano, el In-on-Demand Channel IVOC. Por fortuna, este año tuvimos aquí la presencia del consorcio DRM, y Radio Educación fue la estación piloto para llevar a cabo las pruebas de radiodifusión digital con esta tecnología. Por cierto, exitosa esta primera prueba y en las próximas semanas llevaremos y continuaremos llevando a cabo estas pruebas. Con la radiodifusión sonora digital, dependiendo el sistema que se adopte, por supuesto, efectivamente, el espectro radiofónico se ampliará de manera considerable y corresponde al Estado, pero también a la sociedad civil y a todos los que trabajamos en los medios de comunicación, presionar para que efectivamente estas nuevas concesiones que se darán se llevarán a cabo con toda transparencia
y que el Estado, por supuesto, tendrá que contar y tendrá que hacerse llegar, por supuesto, y dotarse él mismo de frecuencias para la radiodifusión sonora digital. El panorama es bastante alentador en este sentido de pensar que en un momento dado se puede abrir el espacio radioeléctrico para tener mayores opciones que ofrecer a la ciudadanía, al público en general, y nosotros estamos muy atentos como Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas a la posición que tome nuestro gobierno por cuál de estos sistemas debe transitar el futuro de la radio en nuestro país. Pero sin duda alguna, y estoy convencida, que el panorama de la radiodifusión en nuestro país y en el mundo entero será muy distinto al que conocemos ahora, cuando todos estemos ya inmersos en la radiodifusión sonora digital. Señora Lidia Camacho, señor Valentín Paniagua, en nombre de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales y en nombre de Radio Netherlands, gracias por su presencia en este primer encuentro o en esta primera conferencia del tercer encuentro.